¿Qué tal, amigos de Agroinforme? Qué placer reencontrarnos en esta mañana de sábado 27 de junio. Hay varios temas que marcaron la agenda de la información esta semana y hay temas que realmente importan y mucho. De eso vamos a estar hablando. Por ejemplo, de la situación que hoy atraviesa Conaprole por la falta de productos en el mercado, por desabastecimiento de algunos rubros. También vamos a estar hablando de los 100 días de gobierno por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. De hecho, anoche lo presentó en el Congreso de la Federación Rural, pero hizo una conferencia de prensa también esta semana en la Secretaría de Estado. El propio titular de la cartera, acompañado por el subsecretario y la directora general. Vamos a estar hablando también de temas sanitarios. Vamos a hablar con el doctor Jorge Bonino, directivo del SUL y de la Asociación Rural del Uruguay, además de consultor privado, para analizar varios temas sanitarios muy importantes, entre ellos la actual pandemia y las consecuencias que tiene para nuestro país. Este y otros temas en instante nada más. Comenzamos, como siempre, de esta manera. Pariente del río, la fuerza de su canto traigo conmigo. De un suelo sufrido, perdido en el Chaco, crecí al rigor del tiempo como el quebracho. Remonto mi vida en alas de un sueño, pero manso y prudente tengo mi vuelo. Por lanza yo tengo mi voz y un destino, al río y de mi tierra yo soy el indio. El siguiente espacio es una presentación de Sancor Seguros. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información agropecuaria. Vamos a hablar de lo que recién remarcábamos, con esta situación puntual que atraviesa el tema del abastecimiento de productos lácteos en el mercado, fundamentalmente productos de Conaprole. El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Walter Frisch, en conferencia de prensa se refirió al tema, dialogó con Agroinforme sobre esta situación puntual y cómo está afectando al mercado interno. Por una conflictividad que se viene dando lamentablemente de parte solamente del gremio. Es que no quiere reconocer o no quiere cubrir determinados puestos que dice la dirección de cubrirlos y rotarlos. Y entonces, bueno, se crea ese tipo de conflictividad donde, bueno, ya están denunciados ante el Ministerio de Trabajo. El resultado es que se perdieron productos Conaprole. Y eso es a lo que nosotros vamos, a la dolencia económica primero, la falta de respeto ante toda la sociedad, y es a donde nosotros hacemos hincapié. Esto lo terminamos pagando con precio de leche. ¿Estamos hablando de un conflicto entre la empresa y el sindicato? No, yo creo que no, porque no hay ninguna razón valedera para un conflicto. Un conflicto es cuando hay un tema puntual. Acá no hay, lamentablemente, temas puntuales. Por lo menos no se nos dijo eso. Y es un sindicato obstinado en obstruir y ser irresponsable en los resultados. No les importa, digo. Hablan, ahí están los medios de prensa, digo, hablan de esos famosos reliquidación de 5 millones de dólares que repartió la cooperativa. Es precio que nosotros no cobramos, que se lo venimos pidiendo. Lo que pasa es que venían de 2 resultados económicos Conaprole negativos, porque lo pagó en precio. Y este año, bueno, tenía que esperar a que terminara el ejercicio y, bueno, la idea era dar saldo a cero, el resultado a cero, y ahí lo que sobrara, bueno, es precio que a nosotros nos está faltando por tipo de cambio, por ahorros. Pero es un tema de tipo de cambio. Nosotros venimos mal, se siguen perdiendo productores, en el mes de abril se perdieron 7 productores más. Estamos en ya menos de 2.200 productores y eso es el foco del asunto. En este país, que estamos en un país caro, en donde estamos haciendo todo esfuerzo, toda la sociedad está haciendo esfuerzo, hicimos colectas de productos y este sindicato se ha puesto en desperdiciar comida,
Y otras organizaciones hacen canastas, no se explica. Agregando a las declaraciones del presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, se emitió un comunicado de prensa por parte de la gremial donde se destaca que las medidas tomadas por la dirigencia de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole conllevan a una pérdida que repercute en el precio de la leche que recibimos los productores, según manifiestan, destacando que en el mes de mayo más de 280 cerraron sus números en pérdida y otros 700 no llegan a cobrar 30.000 pesos líquidos, con los cuales deben afrontar los costos familiares más los costos de la empresa. Los productores lecheros nos preguntamos, subrayan en el comunicado, ¿hasta cuándo deberemos seguir soportando este tipo de actitudes y falta de consideración hacia el sector por parte de la organización sindical, según el comunicado de la Asociación Nacional de Productores de Leche? El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche también analizó la situación luego de estas intensas lluvias que caen, sobre todo en zonas de emergencia, y estamos hablando, entre otras zonas, de la cuenca lechera tradicional. El Cerno de la cuenca lechera venía con un déficit hídrico importante, así que habíamos tenido una salida de la primavera, una entrada del verano muy mala, con muy poco forraje, muy poca confección de reservas forrajeras, no hubo prácticamente producción en el verano. Lo poco que se hizo en primavera se estaba comiendo ahora en el otoño, con mucha reserva de granos, de raciones, lo cual, bueno, hacía que también financieramente se nos complicara la caja, lo que se llama caja. Bueno, y ahora empezó el periodo de lluvias, ya tenemos lluvias un poco de más, con un atraso en el crecimiento de las pasturas de otoño-invierno. De todas maneras, el efecto de la ración hace que, bueno, se tenga de todas maneras un determinado crecimiento y aumento en la producción de leche. Estamos en un periodo de partos, de mucho parto, hay mucha vaca, y en lo cual, bueno, hay un determinado aumento a nivel nacional por abajo del 6%, a nivel Conaprole capaz un poquito más. Bueno, y eso es el resultado un poco productivo. Vamos a entrar a una primavera, si se quiere, complicada con respecto a los números, y esperemos que termine bien el invierno, no con excesos hídricos como estamos teniendo en este momento, en lo cual, bueno, nos deje hacer lo que se llama la caja, ¿no? La caja de primavera, que es una producción de leche bastante barata y en lo cual ayuda a compensar todo el déficit presupuestal que tenemos ahora en este momento, ¿no? Y el productor se tiene que preparar para la próxima primavera y hacer reserva. El invierno va a estar complicado. Los productores están sembrando ahora, vamos a tener un crecimiento invernal, primavera atrasado, y bueno, veremos a ver cómo se comporta la primavera para hacer las reservas del 70% de la presupuestación que tenemos en forraje para todo el año, ¿no? La primavera para nosotros es fundamental, manejarla es lo más difícil y es fundamental, pero ahí es donde está el mayor crecimiento de toda la pastura y en lo cual hacemos el 70% de... Ya venimos con la primavera embargada en el cerno de la cuenca lechera del año pasado. Bueno, esperemos tener una buena salida. Hay falta importante de fibra, de fardos. Bueno, esperemos tener una terminación del invierno y una entrada de la primavera buena. Frisch también se refirió a la rentabilidad del sector lechero, que hace 5 años viene complicado. A nivel Conaprole capaz hay 300 matrículas que bueno, son generalmente el corte son productores determinadamente de mediano a chico, complicado, como ya se sabe, se está vendiendo todo lo que es la reposición, vacas, para vivir, ¿no? Son momentos complicados en donde no venimos de un año, venimos de 5 años en donde el margen está acotado. Eso hace que, bueno, o saquemos mucha más leche, que a veces no hay dinero para invertir, para sacar más leche, y hay limitaciones de campo, y bueno, eso hace que mucha familia, que es la mayoría de los productores lecheros de este país, bueno, esté pasando por un momento complicado. Y el ánimo, indudablemente, de los productores no es el mejor. Las exportaciones están algo complicadas. También ha habido
un cambio a la hora de hablar de números y Angola sigue siendo el principal país que recibe productos lácteos de nuestro país. Hay algunos mercados lácteos que se han cerrado, por ejemplo Rusia, bueno, Brasil, que lo tenemos al lado, también, eso es lo que nos dice el directorio, y el precio relativamente bajó con respecto al ejercicio anterior, ¿no? $500 ha bajado. En el último remate de Fonterra ahora aumentó un poquito, pero estamos hablando, el ejercicio pasado lo terminamos con un promedio de venta en $3.000. Este ejercicio lo arrancamos con 2.700. Entonces hay un cambio grande en los cuales, bueno, la nueva realidad nos va a llegar en la primavera, en agosto, septiembre, en donde cae el precio realmente, ¿no? A la realidad del mercado. La realidad del mercado hoy está dado por venta en el mercado exterior y venta en el mercado interno. Y eso es lo que estamos protegiendo, el mercado interno. Claro. Pero bueno, nos desayunamos con estas noticias de que se tiran productos y hay desabastecimiento, o sea, no hay venta. Lo que hoy no vende el comercio, no lo vende mañana al doble. La gente deja de consumirlo. Y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Cuidar ese mercado interno importante para nosotros. Algo muy importante, ¿cómo está el ánimo de los productores? Bajo, mal. Mal porque no hay una perspectiva clara, con Aprole no nos pintó la mejor perspectiva. Esas, no sé si llamarle calificadoras o consultoras en el mundo, que es en nuestro sector el famoso banco holandés que se llama Rabobank, sí. Bueno, prevé precios más bajos que estos, ¿no? En donde, bueno, tenemos un rebrote nuevamente de la pandemia en China, ya se sabe, en Nueva Zelanda, eso hace que bueno, el mundo del comercio se mueva mucho más lentamente y no haya mucha fluidez en los mercados, ¿no? Y eso preocupa, repito, Rusia no está comprando, que era un formidable comprador de manteca uruguaya, se tuvo que vender para otros destinos, Turquía, por eso estamos, parte de las propuestas nuestras, además de ver el tema de devolución de impuestos, el tema arancelario, pagamos una millonada de dólares en el tema de aranceles para penetrar en los mercados. Bueno, lo que queremos es que el Poder Ejecutivo cambie y bueno, nuevamente tenga acuerdos comerciales con estos destinos que en el mundo lechero son pocos, ¿no? Pero hay un mundo de 50 destinos que la lechería uruguaya tiene, en los cuales hay que trabajar con acuerdos comerciales para bajar los aranceles, ¿no? ¿Hay más destinos por explorar? Sí. ¿Que no se han explorado ahora? Aún digo. La mayoría de los compradores son productores fuertes de petróleo, son productores fuertes de petróleo. El mundo del petróleo ya se sabe, la cotización que tiene, lamentablemente, por eso bajó un poco y hay también una sobreproducción en Estados Unidos y Europa. Eso hace que también el mundo lácteo esté un poco complicado, pero sí para nosotros, el dinero que pagamos, además destinos, que son gobiernos de otros países, en el precio del producto lácteo, para nosotros serían 2 centavos, por ejemplo, en el año por litro de leche. Es mucha plata. Y en eso creo que el gobierno y la parte comercial tenemos que seguir trabajando fuertemente para tratar de bajarlo, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y nos vamos a detener en la conferencia de prensa que esta semana brindó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Su titular, el ingeniero Carlos María Uriarte, acompañado por el ingeniero Ignacio Bufa, subsecretario, y la doctora Fernanda Maldonado, directora general. Varios temas estuvieron sobre la mesa en esta conferencia vía Zoom. A mi ciudad minuana hay muchos lugares bellos, pero yo de todos ellos elijo a Villa Serrana. Urtica, una manera distinta de vivir la vida.
Abrimos un nuevo capítulo de la información agropecuaria. Vamos a ver parte de lo que dejó la conferencia de prensa que brindó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a sus autoridades esta semana, haciendo una puesta a punto de los 100 días de gestión. Anoche, en el Congreso de la Federación Rural, el propio secretario de Estado también habló de algunos puntos que coinciden con esta conferencia de prensa, por eso consideramos más que importante que ustedes también lo puedan visualizar de primera mano. No son los primeros 100 días que hubiese querido el Ministerio, ya que tuvo dos emergencias, la agropecuaria y la sanitaria, pero de eso se trata estos 100 días. De la conferencia participaron el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero Carlos María Uriarte, el subsecretario de la cartera, el ingeniero Ignacio Bufa, y la directora general del Ministerio de Ganadería, la doctora Fernanda Maldonado. En la oportunidad, Uriarte comenzó la conferencia analizando las situaciones de emergencia, tanto agropecuaria como sanitaria. Obviamente que estos primeros 100 días no fueron lo que nosotros esperábamos o nos soñábamos. Muchas de las ideas, de las propuestas que teníamos en mente de arrancar debieron ser postergadas debido en primer lugar a la sequía que nos llevó a declarar emergencia agropecuaria por sequía ya a los 6 días de haber asumido, y 5 días más tarde o 7 días más tarde tuvimos el primer caso del COVID-19 junto con un decreto de abatimiento de costos que prácticamente absorbieron gran parte de la actividad, del esfuerzo del equipo de este ministerio, y que le hemos dedicado muchísimo tiempo estos primeros 100 días a su abordaje. En el caso de la emergencia, bueno, ha sido muy difundido las estrategias, el análisis, cómo hemos operado, incluso el último plazo venció este fin de semana para la presentación de aquellos interesados en la última ampliación. Con respecto al COVID-19, Uriarte señaló que fueron muchos los protocolos que se establecieron. Destacó que la actividad agropecuaria continuó y que no se registró ningún caso de la enfermedad en el sector. La función de este equipo dentro del gobierno y lo que fue todas las tareas desarrolladas ha sido básicamente dedicados a mantener la actividad en el sector, tratar de apuntar a aquellos puntos, fortalecer aquellos puntos que consideramos débiles ante esta pandemia, y creo que fueron muchísimos puntos de protocolos sanitarios, de problemas de mercado, de convocar, generar ámbitos de discusión para estar mejor preparados para enfrentar esta pandemia. Pero uno mira para atrás y realmente hay que reconocer y dar gracias a todos, porque esto fue un esfuerzo de todos los uruguayos, de que se haya transitado por todas las cosechas, de todos los rubros, desde la vendimia hasta la soja, pasando por el arroz, se haya mantenido las remisiones a las plantas lácteas, se hayan mantenido una actividad frigorífica en forma constante, por más que la actividad pueda haberse disminuido en algunos momentos, sin que haya habido ningún solo caso de COVID-19 en toda la generación de los productos que las cadenas agropecuarias del Uruguay realizan. Y eso es mérito de todos los uruguayos. Y eso hoy se hace valer porque ante los problemas que hemos tenido en China, la semana pasada, este fue un argumento muy fuerte que hemos expuesto ante las autoridades chinas, marcando esas virtudes, esas diferencias que hoy el Uruguay puede poner arriba de la mesa y que no son muchos los países que lo puedan hacer, referidos a lo que ha sido el éxito el éxito. Todavía no podemos festejar, ¿no? Pero cómo hemos avanzado en la lucha del COVID-19 y la inocuidad que nuestros productos tienen a la hora de ser exportados, y sobre todo la carne.
Uriarte agregó que recién en las últimas 2 semanas el ministerio ha podido comenzar a trabajar en otros temas que hacen a su gestión. Todavía nada ha empezado, está todo por hacerse. Estamos recién conformándonos, armándonos para enfrentar este camino que nos encuentra con la determinación y ya diría con los equipos completos. Estamos en la puerta de la ley del presupuesto, estamos en pleno proceso de la LUC, que fue otra de las cosas inesperadas que tuvimos que dedicarle mucho tiempo en estos 100 días. Así que en términos generales quería hacer esa introducción. En algunos minutos nada más vamos a estar hablando de temas sanitarios, muy importante, por cierto, el tema de bienestar animal, el tema del coronavirus, con el doctor Jorge Bonino, directivo de la Asociación Rural del Uruguay y del Secretariado Uruguayo de la Lana. Ya volvemos. El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Abrimos un nuevo capítulo de la información en esta mañana de sábado aquí en Agroinforme. Vamos a estar hablando con el doctor Jorge Bonino. Varios temas sobre la mesa. El primero tiene que ver con la pandemia y las consecuencias que tiene para nuestro país. Así analizó el tema el director de la Asociación Rural del Uruguay y del Secretariado Uruguayo de la Lana. Evidentemente que esta pandemia está afectando y generando una crisis económica importantísima por todas las complicaciones que son conocidas. Y además el no tener la experiencia de cómo ocurre esta pandemia en especial, cómo es su transcurso y cuál es su futuro, no sabemos lo que puede pasar en 5 minutos. Y lógicamente todas estas crisis sanitarias siempre terminan desatando crisis psicológicas, ¿no? Y crisis económicas importantes. Y la crisis económica se debe a todos los cambios que existen, en este caso en particular, en lo que es en relaciones comerciales y específicamente el tema de la carne, y porque están afectados que la mayoría de los países del mundo, y este punto tal vez sea una gran diferencia de las muchas que hay en esta situación, porque en otras crisis importantes de repente eran algún país o alguna zona en particular la que la estaba afectando, y entonces el resto, con las complicaciones del caso, a veces hasta se beneficiaba. En este caso esto atañe a todo el mundo, entonces todos estamos afectados, y evidentemente aquel país como es China, y en la relación con Uruguay más, que tiene una relación comercial fuertísima, incide mucho, sufre los avatares internos, todas las complicaciones que hay, y eso repercute en una comercialización más inestable y dificultosa, y además con mayores costos, lo que implica no solo obligaciones, sino menores ingresos de dinero o del negocio en sí. El ministro dice que puede ser una ventaja comparativa interesante que puede tener Uruguay, el hecho de esto que sucedió y cómo Uruguay se posiciona por un tema sanitario. Yo jamás uso y menos la prensa para discrepar o discutir, pero siempre respeto la opinión de todos. Es muy bueno, loable y respetable la opinión del ministro. Yo en todos los órdenes y siempre tengo algo básico. Yo en los temas hablando sanitariamente, yo no quiero crisis porque en primer lugar, porque afecta una rama o particularmente animales o sus productos de los cuales vivimos y que empezamos a vivir y a trabajar profesionalmente porque nos gustamos y los queremos hasta el día de hoy. Y en segundo lugar porque mal de mucho consuelo tonto, y cuando aparecen los problemas en otro lado, a la larga te terminan salpicando. El doctor Jorge Bonino también se refirió a cómo el gobierno ha enfrentado esta pandemia y las consecuencias que hasta ahora ha tenido.
Creo que Uruguay ha hecho las cosas muy bien. Uruguay, como gente que no lo termina de entender, es un orgullo el ser uruguayo y ver el reconocimiento a nivel mundial que tiene el estatus sanitario del Uruguay. Y no tengo duda que cómo ha procedido en esta pandemia es otra cosa que va a ser reconocido. Y esas cosas que se hacen bien y que todos sumamos para que salgan bien son las que después ayudan en estas situaciones que, vuelvo a repetir, lamentablemente son tristes y siempre tienen un coletazo negativo. El doctor Jorge Bonino, de muchísima experiencia, por cierto, en temas sanitarios, habló de la importancia que tiene el bienestar animal en nuestro país y la creación del instituto. Remarcó que hay que trabajar para readecuar la campaña sanitaria. Evidentemente que eso lleva a que se dejen otras cosas. Hoy, bien lo decís tú, en temas sanitarios tenemos muchas cosas que ya se venían trabajando, porque la sanidad acá siempre ha sido política de Estado, yo diría, en algunos aspectos política de Estado, no interesa el color del partido, evidentemente que en todos los cambios siempre hay buenas cosas que se pueden cambiar, se pueden mejorar como en todos los órdenes de la vida, entonces estamos esperanzados en hacer o participar de diversos cambios que lógicamente, ante la realidad y ante la pandemia quedaban postergados. Entonces vos me preguntás qué hay que hacer, y yo digo lo primero es salir de la pandemia, eso no quiere decir descuidar, pero a veces nos cuesta hasta hablar o plantear, como bien decís tú, tema tuberculosis a un ministro o algún jerarca que sabemos que tiene otras prioridades y que son mucho más importantes. Pero eso no quita que cada cual desde su lugar tenemos que seguir trabajando y apuntando a eso y sabemos que están agendadas y tenemos la receptividad. Entonces yo estoy de acuerdo y te lo generalizo la pregunta tuya. Yo creo que las campañas oficiales las tenemos, ya lo veníamos algo haciendo, pero tenemos que insistir y ponernos de una vez por todas a revisarlas todas y adecuarlas a una situación. Y capaz, como siempre dice que las crisis siempre trae bueno, cosas buenas deja, capaz que esta crisis y estos cambios en la normativa que vamos a tener y muchísimos, nos permite también encarar rápidamente y tratar de ayornar campañas sanitarias que están basadas en leyes, normas, que todos participamos de las mismas, que han cambiado. Llámese tuberculosis, llámese brucelosis, llámese garrapata, llámese piojo y sarna. Porque partimos de algo clave, campañas que duran añares, y no vemos que haya un avance significativo, es porque o no interesa o algo está mal instrumentado. Entonces creo que estamos trabajando en todos esos temas, se están empezando a hacer revisaciones dentro de las posibilidades del tiempo, y integrados público y privado tenemos que empezar a analizar. Y el tema de tuberculosis sin duda que es uno. Y en ese tema en particular, como lo decimos siempre, no es un problema que sea de tal empresa, de tal lechero, ni del sector lechero, es un problema que le atañe a todo el Uruguay. Nosotros tenemos que tener un programa, yo hablo de control, ya es uno de los cambios que quiero, de control tendiendo a la erradicación de la tuberculosis, porque eso es lo que jerarquiza el estatus de Uruguay, lo que exige el mundo y lo que nos debemos exigir a nosotros mismos si estamos considerando esta enfermedad, que después tenemos que ver cuál es su contexto, pero que está dentro de una enfermedad que es una zoonosis, o sea que ahí tenemos hasta una responsabilidad, pensando en ese mensaje que compartimos totalmente de la BIED, que es una salud. Bonino remarcó que hay cosas que están cambiando en el campo. No es lo mismo hace 20, 30 años atrás a cómo se maneja la operativa comercial en la actualidad. También se refirió a la situación puntual de la garrapata. Todo esto se extiende, vuelvo a repetir, porque de repente tenemos que ayornarnos a otros sistemas de producción, a otro mundo, ¿entendés? Otro mundo. Y bueno, y en base a eso tenemos que adecuar nuestras normas y nuestras campañas. Y hay voluntad. Hay voluntad, sí. Hay que, yo siempre pongo un ejemplo y de repente, bueno, porque nacimos antes, como digo yo, pero uno mira hacia atrás, que son vivencias y no experiencias, pero los que tuvimos la suerte o la desgracia, como quiera, yo digo la suerte, de haber vivido 50, 60 años atrás y vivir en el campo, la comercialización era una feria en el mes. Y era todo un acontecimiento social prácticamente en el departamento o en 100 kilómetros a la redonda, la feria. Y los establecimientos eran totalmente cerrados. La gente vivía en el campo, salía poco y nada a la ciudad, poco y nada. Cada 2 meses, 2, 3 días, se iban. Si no, estaban ahí. Entonces, con eso nomás, ya vos ves los menores riesgos que hay de introducir una enfermedad.
Hoy, ¿cuántos aviones aterrizan? Digo, ¿cuánta gente se mueve? Vamos al campo. ¿Cuánto entra gente en un establecimiento? ¿Cuánto salimos? ¿Cuánto estamos en contacto? Las personas y los animales van y vienen. Comercio. No solo comercio. Tecnologías que implican el intercambio o la convivencia de animales. Inseminación artificial, prestar un toro, adquirir... Entonces... cambió el escenario y tenemos que ayornarnos a ese escenario que ha venido cambiando y que bastante nos vamos ayornando. Y ahí capaz que le vamos encontrando la solución a esas campañas que de repente no cumplen con el gran objetivo, por más de que están bien implementadas, pero de repente hay que ayornarlas para que sean más eficientes aún. De hecho, el doctor Bonino se refirió a la creación del Instituto de Bienestar Animal que se ha presentado por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y por este gobierno. Señaló que Uruguay siempre ha sido referente. Y acá vuelvo a remarcar algo, y me parece muy importante porque es un tema que hace muchos años que está, pero los uruguayos nos cuesta a veces reconocer y nos da vergüenza exteriorizar cuando se hacen cosas bien. Y yo le remarco y lo digo siempre, llevamos 30 y pico de años yendo a la OIE, algo insólito también, y desde que la OIE se empezó a interesar en el tema de bienestar, y recuerdo aquellas primeras reuniones que hacían al mediodía, los disparates para la mentalidad que teníamos que escuchar y que escuchábamos, la OIE, Uruguay siempre estuvo preocupado. Y mucha gente no sabe que el primer centro de referencia de bienestar animal en el mundo para América es Uruguay, el que lo planteó, que lo hicieron y lo tienen en conjunto con Chile, y después se agregó México. Y hoy con la pandemia, que uno busca cosas viejas, miro charlas del año 90, donde ya una de las cosas en los temas sanitarios por los cuales se trata de prevenir o evitar las enfermedades, uno de los puntos era mejorar el bienestar animal. O sea que siempre estuvo presente. El tener ahora un instituto de eso, bien organizado y bien creado, es más que válido de reforzar una acción que Uruguay viene desarrollando y que hoy el mundo capaz que hasta la exacerba, pero que el mundo la reclama y tenemos que estar atentos a eso. Pero en Uruguay el bienestar animal siempre existió. Siempre existió. Hay que cambiar algunas cosas, pero siempre existió y también habría excepciones que no se cumplían. En instantes vamos a estar en contacto vía telefónica con nuestro compañero Eduardo Vasco Echevarne. Le creció el arroyo y el hombre esta vez se justifica, no puede venir aquí a los estudios de Agroinforme en la Rural del Prado. Ya volvemos. Este bloque lo presenta Cocinas a Leña Antonov, únicas en Uruguay con plancha de vitrocerámica. Abrimos el último capítulo de la información agropecuaria. Qué placer realmente. Decíamos hace minutos nada más que nuestro compañero Eduardo Vasco Echevarne se había comprometido a estar aquí en los estudios de Agroinforme en la Rural del Prado, pero esta vez se justifica. Le creció el arroyo y el hombre no puede pasar. Vasco, qué placer tenerte en esta mañana. Lo que llovió estos días, Impresionante. Buen día para todos. Buen día, Vasco. Enorme de reencontrarnos. El saludo a José Luis también y a todo el equipo, ¿no? Obviamente. Pero bueno, tuvimos una semana, yo creo que regularizamos el stock hídrico, ¿no? A nivel país, y sobre todo aquí en el sur. Sí. Hubo lugares que en 6 días cayeron más de 200 milímetros. Por ejemplo, en Las Piedras. Claro. A nosotros, por ejemplo, la semana pasada, te cuento, entre lo que fue el sábado de tarde-noche y vamos a irnos casi hasta el miércoles, hubo muy pocas posibilidades de paso en los arroyos acá, porque cortó 2 o 3 veces, ¿no? Sí, sí. Cayó una manga de 30 milímetros, después cayó una de 65, después una de 40, después una de 30. La verdad que buena agua. Referencias que hemos tenido a nivel país, pero de las que nos importaba, por sobre todas las cosas, de la zona este, que también era una de las zonas muy complicadas a nivel de la escasez de agua.
también entre 150 y 180 milímetros y 200 en algunos casos fue lo que cayó, lo cual hoy sí ya se puede decir que las aguadas se llenaron, las represas se llenaron, la tierra tiene buena agua y ahora empieza la otra, que ojalá que no continúe el agua ahora, porque ahora sí hace destrozos. Claro. ¿No? Ahora hace destrozos, por ejemplo, para los tamberos, en la sanidad de los animales y en no poder echar las vacas a los berreos, sobre todo cuando son tierras laboradas, trabajadas. En el caso de los que sembraron, que movieron tierra, si sigue lloviendo y en algunos casos que cayó mucha agua junta, la lavada de semillas, ¿no? Que se la lleva y lamentablemente se lleva. Entonces todas estas cosas ahora pasan a ser perjudicial con toda seguridad para los productores, porque es más gasto de combustible, más gasto de semillas, más gasto de fertilizantes, más gasto de personal y más gasto de maquinaria también. Pero además hay que tener en cuenta que no llueve pasto, ¿no? Como decimos habitualmente, ¿no? Y hay que prepararse en invierno para hacer una buena primavera. Y prácticamente hubo poco otoño. Creo que los tamberos, sabes que lo hemos hablado en estos días que han pasado, con estos problemas de la falta de agua, muchos tamberos y muchos productores que suplementan ganado tuvieron que echar manos a los recursos para el invierno, o sea que los recursos para el invierno en algunos casos son muy malos, ¿no? Sí, claro. Sí, la verdad que es una situación bastante complicada. ¿Y qué pasa si hablamos de la agricultura, Vasco? Y bueno, movió Chicago producto de las compras obviamente de China, y eso es bueno, estabilizó en cierto sentido los valores de la soja. Preocupa la decisión de que tomó Brasil para el trigo extrazona, ¿verdad? Que bajó el arancel un 10%, y eso deja a Argentina y a Uruguay medios preocupados en ese sentido, ¿no? Porque ya ellos podrían traer tanto soja, por ejemplo, trigo de Europa, como también de Estados Unidos, con un precio muy competitivo al nuestro, ¿no? Claro. Y bueno, ¿y la ganadería, Vasco? Y la ganadería firme, viste que estuvimos ahora con lo que fue el remate de Pantalla Uruguay, que tuvo un mercado bien interesante, por cierto, que se movió con una oferta de 8.000 animales, el gordo que sigue firme, esta posafra que se viene dando y que la verdad nos llama la atención, ¿no? Porque bueno, entró este tema de la posafra, pero por sobre todas las cosas lo que tenemos que ver es que no hay ganados gordos bien terminados, viste que la faena bajó, se vino a 36.000 y algo, y yo pienso que va a bajar todavía un poco más en la próxima semana, porque lo que hemos estado hablando con representantes de la industria es que está costando mucho conseguir ganados terminados, prontos, y nos llama la atención cómo creció la semana pasada la faena de las vaquillonas, que se fueron a 6.500 más o menos. Algo impensado, ¿eh? La verdad que se está dando en los últimos tiempos. Pienso que esos productos, ¿sabés de qué? De la falta de terminación que hay para la vaca y para el novillo. Y la vaquillona se prepara mucho más rápido, mucho más pronto. Claro. Vasco, ¿hay que traer ganado en pie? Estuvo sobre la mesa esta semana. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Estuvimos en 2 oportunidades con él. Estuvimos el viernes pasado en Sauce, que fue el natalicio de Artigas, que estuvo el presidente de la República. Y lo vi por ahí. Y los ministros, y estuvimos conversando de ese tema. Y en Radio Rural estuvimos al mediodía conversando con él largo y tendido sobre varios temas. Brucelosis, garrapata, además, y entre ellos pusimos arriba de la mesa el tema importación de ganado en pie. La FOICA presentó la moción de traer ganado servido, preñado, y puede ser una de las posibilidades. Para el mercado interno solamente, ¿eh? Se viene hablando mucho de eso. Ojalá que tenga andamiaje. Todo esto porque Uruguay sin duda necesita recapacitar en el stock, ¿no? Que se venda todo lo que se produce y que esto quede en el mercado interno, porque sacar para afuera no se puede. Hay que cuidar el estatus. Exacto, pero eso sería con los vientres, pero con los productos de esos vientres nacidos está bien. Importar. Ahí no hay problema. Y Japón dijo que no había problema. Se están haciendo consultas a los mercados que nosotros le vendemos, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con el tema de la langosta, Vasco? Y bueno, hablamos con un técnico argentino. Preocupa. Yo no sé si te hice llegar el audio, que estuvimos conversando con un técnico argentino
de la langosta preocupa. Nosotros, por ejemplo, en la jornada del martes pasado, estuvimos en contacto con productores, con Guillermo Besossi, entre ellos, que tiene campo justo en la esquina en Soriano, allá arriba. Hablamos con la gente de Pueblo Agraciada, con Gustavo Fassi, nos fuimos un poquito más para Yung, nos fuimos también recorriendo hasta Paysandú. Y bueno, hay expectativas de que en cualquier momento, donde cambie el viento y les dé, tenemos la langosta acá, ¿no? Hay que tener en cuenta que vienen de Bolivia, Paraguay, ya están en Argentina. Es una nube impresionante. Es una nube que ocupa como 10 kilómetros de ancho por 150 de largo, que comen como 2.000 vacas, pelan los campos, los árboles, todo eso. Nosotros hablamos con este técnico argentino cómo ubicarlas, cómo guiarlas en cierto sentido, ¿no? Y cómo fumigarlas con el avión. Hay que estar preparados. Yo creo que Uruguay, y lo hablamos con el ministro, ¿no? Va a armar una estrategia en el supuesto caso de que pasen para este lado. Ojalá que no. Historias que me contaba mi abuelo de la década del 30, pero no en esta época. Vasquito, gracias como siempre, un placer realmente, y ojalá que estamos reencontrando, y gracias por acompañarnos como siempre. Que baje el paso, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ya está listo. Ya está casi, ¿no? Y usted tiene 4x4 medio altas como para pasar igual. No, el caballo. A caballo también, tranquilo. A caballo cruzamos acá. Bueno, lo espero en la Rural del Prado la semana que viene, Vasquito. Si Dios quiere. Buen fin de semana, que pases muy bien. Señores, estamos cerrando la información agropecuaria por este sábado. Realmente así están las cosas. Estos son los principales temas del quehacer agropecuario nacional. Nos comprometemos a estar con ustedes el próximo lunes aquí a las 7:30, como siempre, como hace 38 años. Buen fin de semana, y hay que abrigarse.